Llamamos al pastor Samuel Villavicencio Burgos para leer las Sagradas Escrituras. Les invito, queridos hermanos, que abran sus Biblias en el capítulo 15 del libro de Lucas y vamos a leer los versículos del 11 al 14. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 14. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias infinitas por habernos permitido estar aquí junto a ti y meditar en tu palabra. Tu palabra dice que debemos de orar por las autoridades, personas colocadas en autoridad. Pedimos, Señor, que mediante tu Santo Espíritu tú guíes a estas personas para que puedan tomar decisiones correctas, acertadas. Oramos, Señor, por los presidentes de todos los países de este planeta Tierra, por sus ministros, sus colaboradores, que ellos, mediante el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, ellos puedan llegar al conocimiento de tu verdad y mediante ella poder tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador, en esta situación difícil que nos encontramos. Oramos también, Señor, por las personas que están atravesando enfermedades, dolencias en sus cuerpos, que tu mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que cada uno de sus cuerpos necesita. Y Señor, te pedimos que te quedes como el invitado especial, el invitado de honor en esta mañana, guiándonos y dirigiéndonos. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este culto especial en gratitud a Dios por ser nuestro Padre y todos los padres que Dios le ha dado este don maravilloso. Vamos a comenzar en este hermoso tiempo entonando un cántico para nuestro Dios y lo haremos con el himno número 3 titulado Da al Padre toda gloria. Al Hijo todo honor y al Espíritu
entonaremos con todo gozo para nuestro Padre Celestial el himno número 10 en nuestro himnario titulado Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acosanos Satanás, por armas de Babel, astucia y gran poder, valiendo hay en la tierra. Nuestro valor está aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros morará de Dios el escogido. ¿Saben quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth. Y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque este demonio fiel pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrán, pues condenado es ya por la palabra santa. Alabar su santo nombre es un privilegio, y hoy, donde escuchamos por todas partes, feliz día papá, les invito a que con un corazón agradecido y con toda nuestra adoración le digamos a Dios que nos sentimos honrados porque Él es nuestro Padre, que somos sus hijos, y esta es nuestra más grande bendición. Alabemos su nombre con la alabanza Yo sé quién soy. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró.
Y ahora, permitamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Un padre y sus hijos. Escuchemos con atención y reverencia. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas tenemos dos parábolas que se parecen entre sí. La parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo. Las dos parábolas tienen un mismo mensaje. El Padre Celestial se alegra con los pecadores que se arrepienten. Pero esta mañana tomaremos la parábola del hijo pródigo para aplicarla a nuestras familias. Pues estas parábolas tienen mucho detalle de los cuales podemos tomar lecciones muy importantes para nuestras familias hoy, tanto para los padres como para los hijos. La parábola del hijo pródigo nos cuenta la historia de un buen padre con sus dos hijos que él tenía. Y estos dos hijos lamentablemente tenían aptitudes negativas. Pues no solo el hijo que se fue tenía malas aptitudes, sino también el hermano mayor que se quedó en casa. Según la ley judía, un padre no podía repartir sus bienes como él quisiera. El primogénito tenía que recibir la doble porción de sus bienes como su herencia, y el segundo el resto. Y eso ya estaba en la ley, en Deuteronomio capítulo 21. Voy a leer el versículo 17 y miren lo que dice ahí. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. No era raro que se repartiera la herencia antes de morir el padre, especialmente si éste quería retirarse de la dirección de sus negocios. Había una innegable dureza en la actitud del hijo menor, cuando dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. La herencia, en la mayoría de los casos, la recibían al morir el padre, aunque algunos padres optaban por dividir la herencia antes de retirarse de la administración de sus bienes. Lo que no es usual aquí es que el hijo menor iniciara la división de los bienes. Mostraba así falta de respeto a la autoridad de su padre como cabeza de la familia. Veamos en el texto las enseñanzas que esta parábola tiene para nuestras vidas hoy y sobre todo para nuestras familias. Con su atención reverente, les invito a que juntos analicemos el tema Un padre y sus dos hijos. Bueno, y en primer lugar vamos a hablar de las características del padre de esta familia. Era un hombre que había sido sabio para administrar su vida. Y voy a leer los versículos 11 y 12. Recuerden que tenemos como base el Evangelio de Lucas capítulo 15. Y voy a leer los versículos 11 y 12. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Hermanos, aquí el hijo menor de este hombre sabía algo. Su padre tenía una herencia para él. ¿Qué le daríamos nosotros a un hijo que nos pida la parte de los bienes que le corresponde?
¿qué le daríamos nosotros? El padre del hijo pródigo era un hombre que había sido sabio para administrar sus finanzas y sabio para vivir la vida. ¿Cuántos de nosotros no tenemos absolutamente nada para dejarle a nuestros hijos? Porque todo lo hemos malgastado. Los padres que no conocen a Dios pueden haber malgastado todo en vicios, en adulterios y muchas cosas más. Y los padres cristianos que conocemos a Dios, tal vez hemos gastado nuestro dinero y nuestros bienes en malas decisiones. Si no podemos dejarles una herencia material a nuestros hijos, procuremos dejarles dos herencias que no son materiales, pero que son de suprema importancia para nuestros hijos. La primera, podemos dejarle como herencia a Cristo en sus corazones. Y la segunda, estudios para que se superen en la vida cuando ya nosotros no estemos con ellos. Y recordemos algo, de la segunda carta que Pablo escribe a los hermanos en Corinto, voy a leer del capítulo 12, el versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, dice Pablo, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hermanos, de este versículo también se han hecho una doctrina por interpretarlo literalmente sin examinar su contexto. Y se dice: bueno, mis padres tienen la obligación ante Dios de dejarme una herencia, pero no leen el versículo 15 para saber exactamente a qué herencia se refería Pablo. Y el versículo 15 dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo no está diciendo que los hijos nunca deben de ayudar a sus padres económicamente. No, eso no es lo que dice Pablo. Sino que normalmente los padres proveen para los hijos, sobre todo durante los años de su crianza, y eso está correcto. Lo que él está dando aquí y hablando aquí a los corintios es una paternidad espiritual. Eso es, paternidad espiritual. Pablo no busca tesoros terrenales para los hermanos de Corinto, más busca tesoros espirituales para vuestras almas, dice ahí el versículo. Gastaré todo lo que tengo, me gastaré yo mismo, dice Pablo. Esto es más de lo que hace un padre terrenal. No solo dar, sino darse. ¿Sí entienden la diferencia? No solo dar económicamente, sino darse vida. Los padres terrenales atesoran tesoros para sus hijos, pero yo, dice Pablo, despilfarraré no solo mis tesoros, sino mi persona misma. De muy buena gana, dice, gastaré yo de lo mío y me gastaré a mí mismo. Aunque por hacer esto sea amado menos,
Y eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 15. Padres, ¿no es esto lo que está ocurriendo en su hogar? ¿No es esto lo que le está ocurriendo a usted? Padres, ¿qué clase de herencia quiere dejarle a sus hijos? ¿A qué clase de herencia le da usted mayor importancia? ¿A la herencia material o a la herencia espiritual? ¿A cuál de las dos herencias usted le está dando mayor importancia hoy? Piénselo y vamos a analizar nuestro segundo punto. Este padre era un hombre, cabeza de hogar, con autoridad. Y voy a leer el versículo 11, Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Analicemos un poco este versículo. El versículo nos dice que un hombre tenía 2 hijos, pero para tener esos 2 hijos, lógicamente necesitaba una mujer. Y podemos ver que el hijo no fue primero a donde la mamá a convencerla que le diera lo que le correspondía. Es decir, que ese hombre sabía a su hijo que era la cabeza del hogar de la familia y era la autoridad del hogar. ¿Cuántos padres no queremos tomar nuestro papel en el hogar? ¿Cuántos padres hemos delegado esta autoridad a la madre? Y no estamos tomando el papel que nos corresponde como cabezas de hogar. Muchos hombres nos volvemos un 0 a la izquierda porque toda la autoridad se la delegamos a la madre, pero no, esto no debe de ser así. Muchos hombres hoy en día delegan toda la autoridad espiritual a sus hijos, de sus hijos a su madre. Y ellos están felices con dar todo lo económico, pero le delegan a la madre, a la esposa, la aptitud y la responsabilidad de lo espiritual. En esta historia podemos ver que las decisiones financieras y de la casa y el manejo de las finanzas del hogar estaban a cargo del padre de la familia. Y en tercer lugar, era un hombre realista, no sobreprotector, pero sí realista. Y voy a leer los versículos 12 y 13. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bueno, ¿qué vemos en estos 2 versículos que acabo de leer? A la muerte de un padre, la ley judía otorgaba una tercera parte al hijo más joven y 2 terceras partes al mayor. En la mayoría de los casos la recibían al morir su padre, aunque algunos padres optaban por dividir su herencia antes de retirarse de la administración de sus bienes. Lo que no es usual aquí es que el hijo menor iniciara la repartición o la división de los bienes. Mostraba así su falta de respeto a la autoridad de su padre como cabeza de la familia. Era un hombre realista. No lo vemos deshecho por las decisiones de su hijo menor. No lo vemos rogándole que no se vaya. Él sabía que algún momento de la vida esto podía pasar. El hijo menor decidió irse y no lo detuvo. No lo vemos corriendo detrás de él, rogándole que no se vaya. No lo vemos suplicándolo que no lo abandone. Si el hijo había decidido irse, se lo permitió.
Y esta es la razón porque muchos hijos hoy se vuelven insolentes con sus padres y los ponen supuestamente contra la pared. Y los padres caprichosamente responden a los deseos egoístas de sus hijos. ¿Por qué permitió el padre que su hijo se fuera? Él sabía que no encontraría nadie que le diera una vida como la que él tenía en la casa. Y entonces el padre, muy bien, ¿te quieres ir? Anda, sufre y aprovecha lo que tú crees que debes de aprovechar. Y le abrió la puerta y lo dejó ir de la casa. Él sabía que en ningún sitio él iba a encontrar algo mejor que en su casa. El padre del hijo pródigo sabía que lo que sufriría su hijo en la calle sería parte del proceso de la disciplina de Dios para su vida. Muchas veces nuestros hijos necesitan tocar fondo para que puedan valorar lo que tienen en su hogar, para que aprendan a valorar a su familia, a su mamá, a su papá, para que aprendan a valorar su hogar. Podemos darnos cuenta de algo. El ambiente del hogar de la familia del hijo pródigo invitaba a regresar. Claro, y voy a leer los versículos 17 y 18. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me volveré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo menor, como muchos que son rebeldes, inmaduros, deseaba ser libre para vivir a su antojo. Necesitaba llegar a lo más bajo, antes de recobrar el sentido. A menudo las personas deben pasar por una gran pena, una gran tragedia, antes de mirar al único que puede ayudarles. ¿Trata usted de vivir a su manera, con egoísmo, quitando todo lo que se le interponga en su camino, en sus fuerzas? ¿Trata usted eso? No pierda su conciencia. Deténgase y mire antes de tocar fondo. Sálvese y evite a su familia un dolor mayor. ¿Cuántos hijos, aunque estén pasando hambre, aunque estén viviendo arrimados, prefieren vivir así antes que arrepentirse y regresar a sus padres? Ahora hablemos de los dos hijos. Vamos a hablar ahora del hijo menor. Era un hijo exigente e inconsciente. Y vamos a leer los versículos 12 y 14 del Evangelio de Lucas 15. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y el 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este hijo menor no solo pidió los bienes que le correspondían, no le importó si dejaría a su padre en la quiebra económica, no le importó si dejaría a su padre con deudas. Él solamente se dedicó a exigir: Padre, dame mi herencia. Fue inconsciente, pues no le importó el dolor de su padre, no le importó el sufrimiento de su familia, no le importó dejar a su familia sufriendo por él. Solamente quería salirse con sus deseos egoístas.
era un hijo que no valora lo que tiene en casa. Y voy a leer el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mire lo que está ocurriendo con este hijo menor. En casa ese joven tenía todo, nada le faltaba, pero él quería la calle, él quería placeres, él quería deleites, él no quería vivir una vida como la gente, sino una vida como terminó, como los cerdos. Pero no valoró lo que tenía en la casa de su padre. ¿Cómo terminó por no valorar? ¿Cómo terminó? Con hambre, viviendo de arrimado, trabajando de lo que hay, sin nadie a quien le importe su vida. Así terminó el hijo menor. Y veamos los versículos 14, 15 y 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Miren, hermanos, cómo termina este hijo menor. De acuerdo a la ley de Moisés, los cerdos eran animales inmundos y este hijo era un judío. Vamos a leer Deuteronomio 14, 8. Deuteronomio 14, 8. Y mire cómo empieza este versículo. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumea, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Mira la prohibición que había para un judío con respecto a los cerdos. Esto significa que no se podía comer ni usar en sacrificios. Para protegerse de la contaminación, los judíos ni siquiera los tocaban. Sí, no tocaban a los cerdos. El judío que tocara un cerdo era inmundo. Para un judío pararse delante de los cerdos que se estaban alimentando era una gran humillación. Y para este joven, comer de los cerdos, de lo que los cerdos dejaban, era una degradación que iba más allá de lo inmundo e increíble. Sí, el hijo menor realmente llegó a lo más bajo, a lo más bajo. Bueno, ahora vamos a analizar también rápidamente al hijo mayor. Vamos a ver la actitud del hijo mayor. Un hijo resentido con su padre y con su hermano. Esta es la característica principal de este hijo mayor. Resentido con su padre y con su hermano. Y voy a leer los versículos 25 al 32. Es mejor que la Biblia nos lo aclare. Lucas 15, 25 al 32. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó
y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, el hijo mayor, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás aquí en mi hogar conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este no es el final de esta historia, hermanos y amigos, y usted que me está mirando por el internet, no es el final de la historia. Fue duro para el hermano mayor aceptar el regreso de su hermano menor. En la última parte aparece el hermano mayor, que no le gustó que su hermano menor regrese a la casa. No le gustó. Representa a los fariseos que se creían justos y que preferían que el pecador fuera destruido y no salvo. Fijémonos en algunos detalles de lo que acabamos de leer. Se ve por su actitud que los años que había pasado sirviendo y obedeciendo a su padre, los había pasado más cumpliendo con una obligación desagradable que sirviendo con amor a su padre. Su actitud era de absoluta falta de compasión. Se refiere a su hermano menor como, no como mi hermano, sino como tu hijo. Probablemente despectivamente. Parece ser uno de esos tipos que se complace en hundir aún más al arrepentido. Sí. Parece ser uno de esos que se complace más en hundir al arrepentido. Y voy a leer Lucas 15:30. Pero cuando vino tu hijo, despectivamente hacia su hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Aquí recién aparece la palabra rameras y de la boca del hijo mayor. Tenía una mente sucia. No se mencionan las prostitutas hasta que él lo hace. Parece que acusaba a su hermano de pecados que le habrían gustado cometer a él. Otra vez nos encontramos con la verdad sorprendente y admirable de que es más fácil confesarnos con Dios que con muchos hombres. Es más fácil muchas veces confesarnos con Dios que con muchos hombres. Que Dios es más misericordioso en sus juicios que muchos supuestos piadosos. Que el amor de Dios es más amplio que el amor de los hombres, y que Dios está dispuesto a perdonar cuando los hombres no lo están. Ante un amor así, no podemos más que perdonarnos y prostrarnos en admiración, en amor y en alabanza. Y ese amor, la única persona que lo puede dar es Dios. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana, queridos hermanos?
El hermano mayor del hijo pródigo, en lugar de alegrarse de su hermano, que él había regresado, se molestó. Se molestó contra su hermano, y no solamente contra su hermano, sino contra su padre. Le molestó que su padre había hecho fiesta por el hijo menor, que había regresado. Le molestó que habían matado el becerro gordo. Posiblemente los hijos nunca comprenderemos el amor de una madre o de un padre por un hijo malo, por el hijo que ha cometido errores en la vida, por la hija que es madre soltera y por los hijos que no hicieron nada en la vida. Hijos, no te enojes con tus padres y con tus hermanos. Aprendamos a amar como Dios ama, porque no sabes si un día tú serás el que tenga esos hijos y en esas condiciones, porque tú vas a crecer y vas a ser padre. Hijo, si te has ido de la casa, si no has valorado el amor de tus padres, vuelve hoy y sé humilde. Padres, si nuestros hijos nos buscan, seamos misericordiosos. Hijos, no te molestes por el amor de tus padres con tus hermanos que cometieron errores. Recuerda, así es el Padre Celestial con cada uno de nosotros. Permítanme leerles los que escribió el premio Nobel de Literatura José Saramago sobre la definición de un hijo como aplicación de este mensaje. Voy a leer lo que este escritor, premio Nobel de Literatura, escribió. Atentos, padres, y usted que me está viendo también por el internet. Hijos, atentos, hijos también. Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles a ellos los mejores ejemplos y enseñarnos a nosotros a aprender a tener valor. Sí, eso es. Ser madre o ser padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo de perder algo tan amado para nosotros. Padre, ¿cómo? ¿No son nuestros hijos? Sí. ¿Perder a nuestros hijos? ¿Cómo? ¿No son acaso nuestros? Fue apenas un préstamo. Fue apenas un préstamo. El más preciado y maravilloso préstamo, nuestros hijos, ya que son nuestros solo hasta que puedan valerse por sí mismos. Luego le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias que ellos formarán. Dios bendiga siempre a nuestros hijos e hijas, pues a nosotros
Ya Dios nos bendijo con ellos. Y ustedes, hijos que me están observando por el internet, que aún tienen el privilegio de tener a sus padres con vida, dice la Biblia que tienen que amarlos, honrarlos y obedecerles. Y a los que aún ya no tenemos padre en esta tierra, y hay muchos que me están observando que tampoco tienen ya padre, a ellos les recuerdo que sí tenemos un Padre, y es un Padre fiel y justo, y es nuestro Padre Dios. Así que ánimo, sí tenemos también Padre nosotros, que ya no tenemos un Padre vivo aquí en la tierra. Así que les invito, vamos a orar. Señor, estamos aquí ante tu presencia para darte las gracias porque has permitido que mediante tu palabra tratemos un tema en este día especial, un día en el que es el Día del Padre, una palabra que hemos visto de dos hijos y la conducta de ellos hacia su padre. Señor, que nuestros hijos y que los hijos de las personas que nos están escuchando tomen conciencia de lo que es ser realmente un hijo y de lo que realmente tiene que ser un padre con sus hijos. Señor, te damos gracias por todos ellos. Y aquellos hijos que aún no te conocen, Señor, oramos por ellos para que tú continúes redarguyendo sus vidas y sus corazones y que pronto lleguen al conocimiento de tu verdad. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje de su palabra en esta mañana y les invito para finalizar a entonar juntos el himno número 154 en nuestro himnario titulado El que habita al abrigo de Dios. Morará bajo sombra de amor.
Invitamos a nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgo para tener la oración final. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Y en este día, Señor, bendecimos a todos los padres para que reciban de tu sabiduría, para que puedan conducir correctamente a sus respectivos hogares, a sus respectivos hijos. Señor, dales la sabiduría que necesitan para que ellos puedan administrar esa herencia que tú le has dado a cada uno de ellos, y que un día van a dar cuenta de esa herencia que tú le diste, qué hicieron con ellos aquí en la tierra. Señor, damos gracias, Padre, por los padres terrenales, pero de la misma manera damos gracias por nuestro Padre Celestial, que es el que nos da la sabiduría que necesitamos. Gracias te damos, Señor, y bendice los hogares. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Hermanos, es para nosotros un gozo el que usted esté escuchando esta programación. Y de la misma manera le rogamos y le pedimos, si usted tiene alguna petición de oración, que por favor lo haga aquí abajo, suscríbase ahí y déjenos ahí en sus comentarios sus metas de oración o el deseo que usted tiene para que nosotros podamos orar como iglesia por lo que usted está atravesando. Así que les invitamos a que nos escriban aquí en los comentarios para poder nosotros intervenir con nuestras oraciones ante Dios. Que Dios los bendiga grandemente. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando tu redor esté, dándote abrigo por doquier. Amén. Felicitaciones a todos nuestros hermanos, que Dios le ha dado el don de ser padre.